Picasso, en sus dibujos, pinturas, escultura, cerámica, la recepción polifacética de la antigüedad es bien conocida. Los centauros, hombres oro, parecen cercanos, otras veces lejanos, y parecen figuras similares de la antigüedad. Las figuras de los mitos y del mundo de los dioses le inspiraron convenciones que dieron paso a las vanguardias. El arte de Picasso venía de los mitos como un deseo inconmensurable y presente, que entusiasmó el arte antiguo del Mediterráneo. La mitología, con sus ambigüedades, metamorfosis, regresiones, fue una referencia para él. Reforzó su búsqueda de la diversidad y la adaptabilidad. Para Picasso, el clasicismo no era un retroceso de la antigüedad. Los objetos del pasado, nos decía, tienen una presencia viva. Una de sus declaraciones, más citadas, de mayo de 1923, lo resume perfectamente. Decía: para mí no hay pasado ni futuro en el arte. El arte de los egipcios, de los grandes pintores que vivían en otros tiempos, no es un arte del pasado. A lo mejor está más vivo hoy de lo que nunca ha estado. Pero ¿hay realmente alguna influencia del arte egipcio en las obras de Picasso? ¿En sus esculturas? Volveremos sobre esta cuestión más adelante. Sin embargo, con el arte de los egipcios, los escultores modernos encontraron principios artísticos que eran inspiradores y que utilizaron para una nueva expresión escultórica. La modernidad en escultura, como bien saben, comienza con Auguste Rodin en la segunda mitad del siglo XIX. En mi discurso, primero me centraré brevemente en la influencia de Rodin, en sus sucesores y en su propia fascinación por el arte egipcio. A continuación, presentaré algunos ejemplos de escultores cuyas obras muestran claramente la influencia del arte egipcio y explicaré por qué eligieron este arte trimilenario y su patrimonio cultural como fuente de inspiración. Al final, un panorama muestra que la recepción del arte egipcio sigue siendo evidente hoy en día. La influencia de Auguste Rodin en la escultura figurativa de todo un siglo fue comparable a la de Miguel Ángel en el arte del Alto Renacimiento y el propio Rodin adoraba el arte de Miguel Ángel. Hasta los 40 años el escultor francés tuvo poco éxito con su nuevo tipo de arte, pero ya en el año 1880 el encargo estatal que recibió para las Puertas del Infierno, que estaban destinadas a ser el portal del proyectado Museo de Artes Aplicadas de París y que estaban inspiradas temáticamente en la Divina Comedia de Dante, fue el punto de inflexión que le llevó a la fama mundial. Muchas de las esculturas de Rodin surgieron de este proyecto a gran escala con sus numerosas figuras en el que trabajó realmente hasta su muerte. Además, creó numerosas figuras individuales, retratos, dibujos y monumentos. Sus figuras son las obras precursoras del modernismo en escultura, introduciendo el fragmento, el torso y el no finito a finales del siglo XIX y llevando lo procesual y lo incompleto a la independencia estética. Y hablaremos más de esto mañana. El propio Rodin siempre declaró: la antigüedad es mi juventud. Hay 6.000 obras bajo el título general de Antigüedades de Rodin. Se regocijaba coleccionando fragmentos humanos y animales que eran egipcios, griegos, romanos, cuerpos sin cabeza, cabeza sin cuerpo, manos, pies, brazos y piernas, que desmembrados resultaban irrelevantes para la medición de las proporciones ideales. Rodin extrajo energía e inspiración del arte de la antigüedad clásica y absorbió y asimiló los modelos del arte antiguo, griego y romano, en su propia obra de formas muy innovadoras. Admiró las esculturas de Grecia y en particular la del Partenón de Fidias.
con una pasión que le duró toda la vida y que raramente ha sido superada por ningún otro artista de su época. La exposición del Museo Británico del año 2018, Rodin y el arte de la antigua Grecia, no solo fue un hito en la historia del Museo Británico en sí mismo, porque las esculturas del Partenón se mostraron por primera vez junto con la obra de un maestro moderno. Una y otra vez, Rodin, en sus escritos y en su arte, volvía a la convicción permanente de que la escultura griega antigua, ya fuera un fragmento o un conjunto, no era una mera supervivencia pasiva del pasado, sino que podía ser una fuerza activa en el presente, como Picasso confirmó una década más tarde realmente. Rodin dijo: un arte que tiene vida no reproduce el pasado, la continúa. A lo largo de su vida, Rodin se inspiró en fuentes muy diversas. En la segunda mitad de su vida fue el arte del antiguo Egipto el que más le cautivó. Para contar esta historia con sorprendente detalle y en profundidad, el Museo Rodin de París presentó más de 400 objetos en su magnífica exposición Sueño de Egipto en el año pasado. Los objetos representan tanto la colección personal del artista de artefactos egipcios, como también su propia obra, que mejor ilustra su amor por el arte de esa antigua civilización. Su descubrimiento tardío de los objetos egipcios era en gran parte desconocido y debo confesar que también me resultó muy sorprendente a mí misma. En ciertas obras como L'Homme qui marche, el hombre que anda, este torso femenino, Balzac, por ejemplo, Rodin retoma un motivo y lo traslada a su propio lenguaje escultórico. Hacia el año 1900, Rodin fue el modelo a seguir realmente para los jóvenes escultores de la generación siguiente. Por citar solo algunos ejemplos. El artista simbolista alemán Max Klinger se le llegó a llamar a este artista el Rodin alemán, y su Bello Durmiente muestra analogías motrices y estilísticas con el sueño de Rodin. Klinger conoció la obra de Rodin durante sus estancias en París y a través de su conexión con Georges Treu, director de la colección de escultura de Dresde, que ya había adquirido una obra de Rodin en 1894. La primera adquisición para un museo alemán de este autor. En 1904, Klinger organizó una exposición de Rodin en Leipzig. Ese mismo año, el escultor alemán Wilhelm Lehmbruck quedó profundamente impresionado por las obras de Rodin, que vivió como una auténtica revelación al admirarlas en la Exposición Internacional de Arte de Düsseldorf. Al igual que Lehmbruck, el artista rumano-francés Constantin Brancusi pasó por una evolución prototípica que tras admirar e imitar a Rodin desde lejos, fue enseguida finalmente en París por un alejamiento decisivo y la irrupción rápida, casi eruptiva, de un estilo propio. Otro ejemplo es Bernhard Hödger, la gran impresión que le causó la obra de Rodin. ¿Es esto? No, perdón, es Brancusi. Aquí vemos otro torso. Como digo, otro ejemplo es Bernhard Hödger. Y la gran impresión que le causó la obra de Rodin, que Hödger admiró en la Exposición Universal de 1900, hizo que el joven escultor alemán se quedara en París. En 1907 creó obras que muestran claramente la influencia del célebre modelo francés. En los años siguientes, el estilo de Hödger se volvió más estricto y las formas más estilizadas en el camino hacia el arte expresionista, similar al de Lehmbruck o de Brancusi. Incluso el propio Rodin alabó a Hödger, ya que consideraba que el camino hacia lo monumental, como él lo llamaba, era el único correcto. Admirador no solo del arte griego en el Museo Británico, sino también del egipcio, no influyó en el tipo de modelado de Rodin, pero seguramente le hizo comprender qué tipo de poder escultórico podía encontrarse en él. Al mismo tiempo, historiadores de arte alemanes como Julius Mayer-Grafe o Otto Grauthoff estaban convencidos de que las antiguas esculturas egipcias eran las garantes y los modelos de la escultura moderna, como señaló el historiador del arte Werner Schnell en 2017.
Para todos estos y muchos más escultores europeos modernos fue el arte de la antigüedad griega o romana, y para otros el arte de Oceanía, África o Egipto, el que sirvió como nueva fuente de inspiración. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a la presentación pública de los hallazgos de Tel el Amarna a partir de 1913. Tras una exitosa campaña de exploración en el año 1907, el egiptólogo alemán Ludwig Borchers propuso por primera vez a la Deutsche Orientgesellschaft, la Sociedad Oriental Alemana, un plan de excavaciones a largo plazo en Tel el Amarna. Esta sociedad se había fundado en el año 1898 para promover el estudio de la antigüedad en Oriente Próximo y en Oriente Medio. El único patrocinador del proyecto era el empresario y mecenas berlinés James Simon. Como era habitual en la época, la licencia solicitada fue concedida por el Consejo Egipcio de Antigüedades. Para contrarrestar la creciente amenaza de saqueo y de exportación ilegal de bienes culturales, las autoridades locales se empeñaron en conceder licencias de excavación únicamente a arqueólogos que tuvieran gran experiencia. Las excavaciones de la Orientgesellschaft, en 4 campañas hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, sacaron a la luz los tesoros más preciados. En total se excavaron 530 casas de distintos estratos sociales con un total de más de 12.000 hallazgos, incluido el busto de Nefertiti. 5.500 objetos fueron asignados a los excavadores alemanes. Inmediatamente después de la última campaña del año 1913, se publicó Die Plastik der Ägypter, la escultura de los egipcios, de Hedwig Feschheimer, en la casa de Bruno Cassigar en Berlín. Cassigar era uno de los galeristas y marchantes de arte contemporáneo más importantes de Alemania entonces. La época se caracterizaba por los debates teórico-artísticos sobre el neoimpresionismo, el cubismo y el expresionismo o el futurismo. A diferencia de los egiptólogos que en aquella época casi siempre evaluaban los restos arqueológicos desde un punto de vista histórico y no estético, Feschheimer interpretó los esfuerzos de los artistas egipcios como estrechamente relacionados con los de sus colegas modernos. Al hacerlo, negaba el dogma vigente desde Joachim Winckelmann, que, como escribió, degradaba el arte egipcio a un mero precursor del arte griego. Sus reflexiones están relacionadas con las del historiador del arte alemán Karl Einstein, sobre el cubismo y sobre el arte egipcio o no europeo. La cercanía es particularmente evidente en la denominada Negaplastik de Einstein de 1915. Siguiendo la estela de pintores como Pablo Picasso, Einstein fue uno de los primeros científicos en estudiar el arte de los llamados primitivos en África, por lo que no se interesó por aspectos etnológicos, sino estéticos. Pero en aquella época tampoco existía un estudio antropológico que estuviera bien fundamentado del arte africano. Feschheimer y Einstein eran amigos desde 1905 y viajaron juntos a Egipto en 1910, por lo que ambos estuvieron precedidos de una larga fase de intercambio intelectual. Sin embargo, Feschheimer presentó un primer análisis histórico-artístico en el que se describían tanto los principios formales como la evolución estilística. Su libro tuvo mucho éxito, especialmente entre los artistas, porque estaba generosamente ilustrado. La publicación fomentó el conocimiento del arte egipcio e inspiró a escultores de principios del siglo XX en Alemania y en otros países. Algunos viajaron ellos mismos a Egipto, otros encontraron inspiración en exposiciones y museos. La recepción del efecto monumental y la fuerza formal de la escultura egipcia, con su superficie lisa e inmóvil, tuvo un enorme impacto en la escultura contemporánea, con muchas nuevas inspiraciones. Era, por un lado, la búsqueda de alejarse de las tradiciones académicas del siglo XIX y, por otro, un anhelo de autenticidad, sencillez y también originalidad. Les voy a presentar algunas posiciones sin pretender ser exhaustiva. En primer lugar, me centraré en Bernhard Heidegger.
Esta imagen no es un fotomontaje, voy a explicarles cómo surgió. En agosto del 2002, la crecida del río Elba creó una inesperada exposición en las salas renacentistas del Albertinum de Dresde. Vaciados de yeso originales que habían sido rescatados de los depósitos del sótano a toda prisa durante la inundación, compartían ahora espacio con las obras de la antigüedad clásica, grecorromanos, esculturas, jarrones, bronces, terracotas. Estatuitas se encontraron junto a grandes estatuas, muchos relieves apoyados en las paredes. Esta yuxtaposición involuntaria fue el punto de partida de una exposición inaugurada en Berlín en noviembre de 2002, titulada Después de la inundación. La colección de escultura eligió una selección de sus piezas únicas a lo largo de todos los siglos y los presentó en constelaciones poco comunes. Se desplegó un polifacético cosmos de arte escultórico bajo diversos temas como coincidencias, movimiento, silencio, equilibrio, color. Los ejemplos de arte egipcio se mostraron en las secciones de movimiento y color, y la última sala de la exposición de Berlín, titulada Eternidad, estaba dedicada al arte egipcio antiguo. Retomando esta idea de encuentros sorprendentes, otro encuentro entre una obra de arte del Albertinum de Dresde y uno de los retratos más famosos de la historia del arte tuvo lugar en el Neues Museum de Berlín. Nefertiti se encontró con Saint Magesa de Hedger. El escultor Hedger creó el retrato de la bailarina Saint Magesa años después del descubrimiento del busto de la reina egipcia. Hoy se considera un ejemplo icónico de la escultura expresionista. Durante su estancia en París, Hedger desarrolló una fascinación por el arte egipcio. Por sus notas bibliográficas sabemos que vio la colección egipcia del Louvre y admiró la fuerza cúbica de las esculturas caminando y sentadas de los egipcios, como escribió. La recepción del efecto monumental de la escultura egipcia y su rigor formal sirvieron para dar un nuevo impulso a la escultura contemporánea. En 1906, Hedger conoció a la pintora alemana Mendelssohn Becker en el taller de Rodin. Durante todas sus estancias en París, a partir de 1903, visitó también el museo e hizo bocetos a partir de escultura egipcia. Es posible que ambos artistas jóvenes debatieran sobre el arte egipcio y su función de referencia. Mendelssohn Becker se interesó sobre todo por los retratos de momias de Fayum y sus características aparecen en muchos de sus retratos. El retrato de Hedger de Saint Magesa muestra claramente la influencia del arte egipcio. Esta bailarina fue una de las primeras artistas en crear una nueva forma de danza expresiva en los años cercanos a la Primera Guerra Mundial. Su cariño por el arte egipcio, que empezó a principios de 1909, fue su inspiración para representar en el escenario lo que ella llamaba danzas del templo egipcio y para elegir un nombre artístico que sonara egipcio. La bailarina estadounidense Ruth Dennis comenzó al mismo tiempo que Saint Magesa y otras como Adorée Villani la siguieron. El busto de Hedger simboliza una doble recepción. Retrató a una bailarina vestida con trajes egipcios y bailando lo que parecían movimientos egipcios. Comparando fotos contemporáneas, es obvio que Hedger no solo estaba interesado en los aspectos formales, sino también en una imagen que se le pareciera. En esta obra combinó sus ideas escultóricas con el carácter y el arte interpretativo de la bailarina. La composición escultórica es la expresión formal de su contenido. La pose de la cabeza y la expresión facial llevan a compararla con el busto de Nefertiti, como se dijo en su presentación en Berlín en 2002. Pero hay un hecho interesante que lo cuestiona. El busto de Nefertiti se encontró en 1912, no se publicó hasta 1923 y se expuso en Berlín en 1924.
Todas las excavaciones de Tel al-Amarna eran conocidas desde 1913. Algunos de estos hallazgos permanecieron ocultos durante una década, entre ellos el busto de la reina Nefertiti. Schaffer, director de la colección egipcia de Berlín desde 1914, decidió presentar el busto para, como escribió, poner fin a este inútil y perjudicial secretismo, sobre todo sobre el busto de la reina. Además, Schaffer mencionó en sus notas que había visto el busto de Nefertiti junto con muchos coleccionistas, conocedores de arte y escultores antes de que se presentara oficialmente. Y todos se mostraron entusiasmados. Quizá uno de estos visitantes fuera Hedger. El centenario del hallazgo de Nefertiti dio lugar a investigaciones sobre el retrato de Hedger y el busto de la reina, pero esta cuestión no pudo resolverse. Sin embargo, Hedger seguramente conoció el busto de la princesa en Berlín y es obvio que inspiró a la hora de elegir el color para su molde en la cuarcita marrón rojiza de la cabeza de la princesa de Tel el-Amarna. Los hallazgos de Amarna y sus presentaciones en Berlín en el Neues Museum en 1913 llevaron a una especie de fiebre por Amarna en Berlín, como Savoy declaró en 2013. El periódico de Berlín, Berliner Neueste Nachrichten, informó: todo apunta a que hay más continuidad en nuestras conexiones mentales con Egipto que nunca antes. En las artes, sobre todo en la cultura contemporánea, una y otra vez se remite mucho a la influencia del arte antiguo. Pero la conexión entre nuestro sentido de la cultura y el antiguo Egipto parece es ahora más profunda que antes. Multitudes de personas de todas las edades se abalanzaron por ver la exposición, entre ellas Rilke, que estaba entusiasmado. Recomendó la exposición a muchos amigos y Salomé le respondió en 1914. Todos nos sentimos fascinados y nos ocupó durante mucho tiempo. Lo habrás visto. ¿Cuántos Amenhotep IV se parecen a ti? El motivo del sorprendente parecido familiar entre cualquier persona actual y los rostros de Amarna se convirtió en motivo de conversación en la recepción de Amarna de 1913-14. Es decir, que el acceso intelectual y estético a esta época lo convirtió en un ejemplo de modernidad para todos. La comprensión del arte egipcio se popularizó de inmediato, no solamente en la danza. La fascinación de Hedger por el arte egipcio continuó como consecuencia, a lo mejor. En 1919 presentó sus teorías sobre la escultura y explicó su afinidad y su entusiasmo. Para él, las esculturas de éxito eran las que no solo eran referentes, sino también las escultóricas. La escultura egipcia, africana y budista, así como la del artista Barlach y del escultor Mailor. Además, la confrontación de Hedger con el culto al sol y a la luz introducido por Akenatón en Egipto se refleja en sus consideraciones teóricas. Cuando brilla el sol a través de las esculturas egipcias, el verdadero conocimiento sigue la ley suprema de la escultura y su aplicación. La mirada se desliza sin pudor sobre la forma, traspasando los límites, golpeando el contenido que irradia del espíritu del Creador. La escultura como arte es monumental, sirve a un fin superior, es portadora de un sentimiento, es portadora de culto. El busto de Saint Magesa es solo un ejemplo de la polifacética recepción del arte egipcio en la obra de Hedger. En 1916 conoció al fabricante de galletas Balsen en Hannover. Por encargo suyo, se crearon varias obras, todas ellas con influencia egipcia, entre ellas las estatuas retrato de los 4 hijos de Balsen. Además, entre 1916 y 1919, el artista creó su diseño egipcio más extenso. La Tet City, concebida como fábrica de la empresa de Balsen,
con una zona de viviendas para los trabajadores. La posguerra y la muerte del mecenas impidieron llevar a cabo el proyecto a gran escala. En realidad, parece que el alejamiento consciente del referente a Rodin, el olvido de Rodin, como lo llamaban los artistas de la época, y la búsqueda de nuevas formas llevaron a los escultores a inspirarse cada vez más en las culturas antiguas, especialmente en el arte egipcio. La recepción del arte egipcio en las esculturas de Heger es sin duda extraordinaria y no creo que se encuentre tan clara en ninguna otra obra de ningún otro escultor de su época. El escultor alemán Barlach calificó el arte de Heger de desagradable. Al igual que su colega, tenía sus reservas respecto a Rodin y dijo del artista que era completamente antiescultórico. Esto remite de nuevo, al igual que la teoría de Heger, a la distinción que hace el idioma alemán entre escultura y modelado. En sus memorias Una vida contada por él mismo, de 1924, Barlach recuerda su estancia en París y escribe: ¿cómo podían ayudarme los maestros vivos en mi confiado extravío? Especialmente Rodin. Vi muy poco de él y este poco no podía ayudarme. Estaba profundamente conmovido por los egipcios del Louvre que había admirado en 1895 y de los que confesaba haber aprendido inconscientemente. Barlach buscaba también una unidad arquitectónica. Ante su crisis existencial, Barlach decidió en 1906 viajar al sur de Rusia. El viaje fue como una iniciación. Sus encuentros con campesinos y mendigos rusos y su experiencia con la estepa rusa le inspiraron en su obra. Barlach plasmó sus impresiones en innumerables bocetos. Muchas de sus figuras hasta 1909 o 10 son figuras sentadas, como observó la historiadora del arte Belu Beck-Hammer. Junto con las túnicas que ocultan las formas del cuerpo, la posición paralela de los pies y su inmovilidad y apariencia de bloque hacen pensar a veces en figuras cúbicas egipcias sentadas. También hay préstamos del arte egipcio en los relieves de Barlach. En 1931 creó el relieve de una madre y su hija de luto para la estela del monumento a Hamburgo. Su madre parece... Voy a continuar con mi próximo ejemplo. Las diferencias entre dos escultores no podían ser mayores, pero al igual que Barlach, el escultor Schneider, activo en Dresde, utilizó motivos egipcios en su obra. Viajó a Egipto en 1907. La figura de tamaño casi real, Adorador del Sol, es de 1910. En cuanto a la postura y el contorno, el simbolista Schneider no se refiere a una escultura egipcia, sino a una famosa obra de la antigüedad griega, el llamado Joven rezando, hoy en día en la colección de antigüedades de Berlín. Sin embargo, Schneider dota a su joven de detalles egipcios que convierten al adorador del sol en una figura sacerdotal. El tocado dorado parece una variante de la corona roja del Bajo Egipto, que se reduce a una estrecha banda de la frente y deja el cuello al descubierto. El ajustado taparrabos plisado está decorado con una serpiente. La forma y la decoración evocan a los cartuchos jeroglíficos. Y aquí Schneider crea una obra en referencia al culto del sol egipcio con un cuerpo orientado hacia el sol. También hace referencia al culto del sol y al cuerpo del movimiento reformista de principios del siglo XX. El sol y Dios, desde los egipcios de Ra, el pensamiento occidental ha creado una y otra vez esta conexión entre los dos seres. La luz y el culto, a finales del siglo XIX, la idea de una deidad que daba luz y que debía ser adorada, cultivada desde la antigüedad, volvía a la actualidad. En el curso de planteamientos polifacéticos, espirituales y reformistas, industrializados y acelerados política y económicamente,
Alemania se convirtió en el centro de movimientos de refugiados burgueses, que también se reflejaban en el campo de las bellas artes. Es evidente que la obra de Schneider, con sus elementos decorativos, no alcanza un lenguaje formal escultórico similar al de las figuras expresionistas de Hegel. En 1906, el industrial de Dresde, Ligner, se compró un castillo que se llamó Castillo Ligner. El arquitecto Poelzig creó un mausoleo en 1921. Según el testamento de Ligner, era una pequeña obra de arte de belleza intemporal y fuerte expresión. El edificio tiene una planta ovalada, dividida en zona de base, zona principal y cubierta. Consta de 4 anillos que se hacen más pequeños hacia arriba, recordando así a los capiteles egipcios. La parte principal del mausoleo está dividida por medias columnas. El escultor berlinés Kolbe diseñó los relieves intermedios, en los que aparecen chicas con largas túnicas. Tenían la cabeza inclinada, los brazos relajados, los pies descalzos. Kolbe viajó a Egipto en 1913 y se quedó allí 2 meses. Tras su estancia, su lenguaje artístico cambió. La estructura de las figuras se hizo más estricta, más geométrica y se redujo el modelado suave. El mausoleo iba a ser más grande, de hecho, y la Asunta iba a instalarse en su interior. En esta figura femenina creada tras la Primera Guerra Mundial se hacen evidentes las nuevas formas en la obra de Kolbe. En este contexto, otra postura artística resulta importante. Una carta de la escultora Steger a Osthaus en Hagen, uno de los mecenas y coleccionistas de arte más importantes de Alemania a principios del siglo XX, muestra que los hallazgos de Amarna y otras obras del Antiguo Egipto también influyeron en Steger en su búsqueda de un nuevo lenguaje artístico. En 1914 escribió: "Un ejemplo brillante para mí son, como todo lo que significa forma y escultura, los egipcios". Varias obras de Steger ilustran esta fascinación por Egipto. Una de ellas es Mujer arrodillada. Como parte del llamado hallazgo escultórico de Berlín de 2011, solo se conservan fragmentos. La pose remite a las estatuas egipcias sentadas y el peinado recuerda a las pelucas egipcias. Al contemplar el busto del pianista de Steger, surgen referencias sorprendentes. Steger pudo ver las obras egipcias expuestas en Berlín y su gusto quizás se inspire en la cabeza inacabada de Nefertiti. Además, no hay pruebas de que la escultura viajara a Egipto nunca. Tengo que volver atrás. Epstein fue un escultor estadounidense británico. Nació en Estados Unidos, se trasladó a Europa en 1902 y obtuvo la nacionalidad británica en 1910. Al principio de su carrera, en 1912, la Pall Mall Gazette describió a Epstein como un escultor en revuelta, en mortal conflicto con las ideas de la escultura actual. En 1908, Epstein fue seleccionado por el albacea literario de Oscar Wilde para diseñar una tumba que desde 1912 se encuentra en el cementerio Père-Lachaise de París. El ángel alado desnudo, basado en los toros asirios del siglo IX que Epstein había esbozado en el Museo Británico, refleja su interés por el arte de Oriente Próximo y Egipto y se refiere quizás al poema de Wilde, La Esfinge. En 1987, Pennington llamó a este periodo de la obra de Epstein el periodo del Templo del Sol y decía que al no haber podido seguir este camino con sus obras en Gran Bretaña, Epstein había trasladado su nueva pasión a la tumba de Wilde. Hoy el monumento es contemplado por miles de visitantes cada año. Se instaló la tradición de besar la tumba después de pintarse los labios, dejando así una huella de un beso. En 2014 se le puso un cristal para que el monumento estuviera a prueba de besos.
El artista ruso-americano Archipenko, que vivió en Berlín hasta 1923, encontró su inspiración en diferentes culturas y, por supuesto, en el arte egipcio. Explicó que la escultura de las primeras culturas avanzadas había sido su escuela artística. Al igual que Hedger y Barlach, Archipenko estudió el arte arcaico y todos los grandes estilos pasados en el Louvre. Y él explicó su aversión por Rodin. Decía, en 1923, lo siento, pero no es muy educado. Odio a Rodin, estaba siempre a la mode en aquella época. Su escultura me recordaba al pan masticado, escupido sobre un zócalo o a los cadáveres curvados de Pompeya. Por el contrario, varias obras de Archipenko revelan la influencia del arte egipcio. Esta referencia ya se menciona en el título de la obra Motivo egipcio de 1917. La interpretación de Archipenko del cubismo desarrollado por Braque y Picasso en la pintura se expresa también en su gran interés por las formas corporales individuales y su composición aditiva, con aberturas geométricamente simplificadas y formas huecas. Motivo egipcio muestra a una mujer en posición de caminar, con cintura estrecha, pechos y cabellos en curva, similar a la representación egipcia de Tui. Si se comparan las dos figuras, la idéntica posición de los brazos llama la atención. El brazo doblado se encuentra en muchas representaciones femeninas egipcias. Archipenko también retoma el principio del movimiento en esta obra. La mujer está a la vez andando y de pie. El torso y la posición de pie se reciben también. Volviendo a Lehmbruck, encontramos también inspiración egipcia en su gran pensador de 1913 o 1914. Con esta estatua, el artista siguió la emancipación de su obra escultórica de la figura clásica y de la referencia corporal individual. Como Lehmbruck ha prescindido de todo lo anecdótico, su estatua elude una clara interpretación. Tenemos ante nosotros una especie de pilar altísimo que parece intocable, una figura absorta que parece estar en un mundo de medidas e ideas propias. Esto fue anotado en 1914. Además de los motivos arrodillados, de pie y sentados, figuras de escribas y dados, se añade la recepción del movimiento de estar de pie mientras se camina y caminar mientras se está de pie, como decía Thomas Mann. A Giacometti siempre le fascinaron las obras del Antiguo Egipto que dibujó a lo largo de su carrera. El artista adoptó los elementos esenciales de la escultura egipcia, incluida la base de la que surge un espacio rectangular. Un ejemplo es Onquimaj, que se centra en el motivo de la zanjada. Pero también se inspiró en fragmentos de cabezas, figuras cúbicas o retratos de momias de Fayum. Copiaba arte egipcio en los museos de Florencia y París, o de libros de arte que compraba o encontraba en la biblioteca de su padre. Cuando viajó a Roma a principios de 1921, escribió a sus padres: para mí, la estatua más bella no es griega ni romana, y mucho menos del Renacimiento, sino egipcia. Las esculturas egipcias tienen una magnificencia, una uniformidad de líneas, una técnica perfecta que nadie ha dominado desde entonces. Todo está trabajado hasta el último detalle y nada es demasiado fuerte o demasiado débil. No hay línea o forma que distraiga. Y qué vivas son esas cabezas, como si estuvieran mirando y hablando. Una iglesia como la de San Pedro es magnífica en sus líneas, pero muestra muchas cosas que podrían ser diferentes o faltar, por lo que no tienen un estilo puro, mientras que las estatuas egipcias son del mismo gran estilo que sus edificios. Compré un libro alemán, por supuesto, sobre el arte egipcio, con preciosas ilustraciones. En su propio ejemplar de la escultura de los egipcios, de Fechheimer, Giacometti llenó los márgenes de las páginas con sus propios dibujos. Además de las consideraciones histórico-artísticas,
fueron sobre todo las generosas ilustraciones las que ejercieron mayor influencia en los escultores de esta generación, como prueba los dibujos de Giacometti. Como los ejemplos de Hecker, Barlach, Schneider, Colbert, Epstein, Archipenko y Giacometti pueden demostrar, la recepción del arte egipcio antiguo en la escultura alemana y europea de la primera mitad del siglo XX estuvo principalmente motivada por alejarse del referente Rodin. La anterior alta cultura no solo sugería motivos y forma, sino también términos culturales generales. Los escasos ejemplos de invenciones en la danza moderna tras el año 1900 lo demuestran, como también el bombo que se le dio a los hallazgos de Amarna. Hasta mediados del siglo XX, el arte egipcio era recibido en la escultura europea. Siguió así hasta 1945. En los países de habla alemana, entre otros, Wotruba, Heinze y Rücklien se ocuparon del arte egipcio, en algunos casos hasta hoy día. El escultor de la República Democrática Alemana, Heinze, se inspiró en el joven Afan Kadas, que es el retrato de uno de sus hijos, de Giacometti, y su recepción del motivo egipcio. Al mismo tiempo, la pose vacilante puede entenderse como expresión de incertidumbre durante la juventud del chico. Rücklien típicamente divide un bloque de piedra con una forma cúbica muy reducida y luego vuelve a unir las partes. En este caso, su obra se titula explícitamente El egipcio. Y al final, permítame volver a Picasso. Usted y yo, le dijo Rousseau a su anfitrión Picasso, somos los dos artistas más importantes de la época. Somos los dos artistas más importantes de la época. Usted en el estilo egipcio y yo en el moderno. Picasso se reiría al recordarlo junto con todos los demás. El banquete que ofreció Una noche loca de 1908 al artista sin formación apodado el aduanero ruso no fue más que una broma, dijo Picasso. Ya en 1986 la exposición Escultura egipcia y moderna, partida y duración en el Museo Morsbroich de Alemania mostraba ejemplos de escultura egipcia moderna, entre ellos Picasso con la cabeza de Fernand. Como observó Spice en 1983, en Fernand la cabeza se presenta por primera vez como una gran masa voluminosa de plasticidad cerrada. Si Picasso se inspiró en el arte egipcio o no para hacerlo y cómo, sería ciertamente un tema para otra charla. Muchas gracias por su atención.